especial en lo personal, porque justamente cumplimos 18 años de la tertulia. Sí, 18 años como que fue ayer. Y en esa noche estaba nuestra anfitriona, nuestra invitada de esta noche, estaba ahí en primera fila, como ha estado siempre. Estaba Carmen también esa noche. Y fue el inicio de algo que yo pensaba que no iba a soportar yo sola, porque empecé con Carlos Fernández Rocha, que en la gloria del Señor esté, con don Rafael Castillo, que aunque no está en la gloria del Señor, no está con nosotros, y con Romy Rodríguez, que tampoco en la gloria del Señor está, sino que está muy apartada de estos quehaceres. Entonces me quedé sola, pero no tan sola, porque siempre ustedes me han acompañado. Y hay una persona, la que está a mi derecha, que desde ese primer día, marzo del 2007, está conmigo. Y es mi ángel guardián, como yo le digo, junto con Carmen. Ingrid, déjeme decir esto que es algo muy personal sobre Ingrid. Yo conocí a Ingrid siendo casi una adolescente, muy jovencita, porque mi padre venía a visitarme mucho aquí a Santiago y su primera visita era donde Inés. Él iba a donde el papá de Randy Ortiz, que es azuano como él, y le decía a su primo, vendía donde Fedora Carlos, que también era azuano y muy amiga de Inés, y llegaba donde Inés. Entonces, a partir de mi padre y de doña Inés, fue que yo conocí a esta jovencita. Una niña muy bonita, muy simpática, y lo más lejos que tenía yo, que al transcurrir de los años podíamos tener tanta cercanía a pesar de la diferencia de edad. Pero así ha sido, porque eso es ella. Ella es, ella se entrega, ella coopera, ella se apodera. Entonces, desde ese primer día, ella asumió la tertulia como parte de su quehacer cultural, y las reseñas que ella hacía de la tertulia eran otra tertulia. Ella hacía sus reseñas en el periódico, le estoy hablando hace 18 años. Entonces, por eso quería decir esas cosas personales que me ligan afectivamente a mi invitada especial de esta noche, que esta es como la tercera vez que está con nosotros. Y para hablar de quién es ella en sí y parte de su hoja de vida, porque no si a pesar de que es una muchacha joven, ha sido tan trabajadora de la cultura, sobre todo de la literatura, y tan investigadora, que es una cosa que yo siempre nos comunicamos con cierta frecuencia, y siempre vivo diciéndole cosas. Mira lo que escribiste ayer, mira esto, mira lo que escribiste. Y siempre estoy comentando las cosas que ella escribe, que nos enriquecen a todos. Así es que eso es algo muy personal que estoy diciendo de mi querida Ingrid, mi ángel guardián, junto con Carmen. Yo tengo dos ángeles guardianes, la otra es Carmen. Pero Carmen se va a encargar de hablar un poco de la hoja de vida de nuestra invitada especial de esta noche, Ingrid González de Rodríguez, mi niña querida. Carmen. Fíjense ustedes, muchas veces, bueno, primeramente, bienvenidos a este Ateneo Amantes de la Luz. El presidente llegará un poquito más tarde, también quiere darle la bienvenida a doña Ingrid y por supuesto saludar nuevamente la celebración de esta tertulia, que es el oficio de la palabra, que como ya dijo Antonio Marcela, tiene
ya 18 años, más de 18 años. De los cuales 3 son aquí. Yo vine aquí cuando teníamos 15 años y ya tenemos 3 aquí. Ay, caramba. Y con todas estas muchachitas de las que ella estaba hablando, que tienen una trayectoria tan amplia, a veces es muy difícil, señores, compilar todas las informaciones que tienen que ver con una persona que ha tenido una trayectoria tan amplia como la de doña Ingrid González de Rodríguez. Por eso yo preferí hacer un pequeño resumen de una amplia biografía que me enviaron, y también quise tomarlo así porque muchas veces conocemos tanto a la persona, Claro. pero no sabemos algunos detalles más profundos de cuál es su aval intelectual, cuál es su hoja de vida verdadera, por lo menos un resumen, y es lo que quiero compartir con ustedes. Ingrid González de Rodríguez nació en Santiago de los Caballeros. No me pregunten la edad, porque ya saben que es una niña. Bueno, yo dije que era mi niña. Príamo Rodríguez Castillo procreó 4 hijos: Francisco Arturo, Lili Josefina, María Jesús y Melanie Rosín Rodríguez González. También la tenemos tan integrada a todas en una importante universidad de Santiago, la Tecnológica de Santiago UTESA, y en el centro de convenciones. O sea que verdaderamente son personas que no solamente ella ha sido protagonista de nuestra cultura, sino que también sus instituciones de ella y de su familia, también son protagonistas de todo lo que es el acervo cultural, el trabajo cultural y educativo de nuestra ciudad y del país, señores, porque estamos hablando de universidades. Estamos hablando de universidades y estamos hablando de centros de cultura. Es licenciada en Educación, Concentración Ciencias Sociales. Es tecnóloga en bibliotecología y especialista en técnicas pedagógicas de educación superior. Posee un máster del Instituto de Humanidades de Madrid y es doctora honoris causa por la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA. Doña Ingrid ha desarrollado una amplia labor educativa y cultural. Por varios años fue catedrática de la Facultad de Arquitectura de UTESA y desde 1996 escribe la columna Reflejos en el periódico La Información, mediante la cual expresa diariamente una panorámica del acontecer cultural de la República Dominicana y el mundo, desarrollando temas en los que cultiva su amor por la filosofía, el arte y la literatura. Además, es en este medio de prensa, actualmente y desde hace mucho tiempo, ostenta la posición de subdirectora. Ha dictado conferencias en diversas instituciones culturales y educativas de la República Dominicana. Asimismo, ha participado como expositora en escenarios internacionales, exponiendo y valorando aspectos del arte y de la cultura dominicana. O sea que de verdad tenemos también una embajadora cultural. Además de sus artículos, ha publicado los libros Reflejos, Meditaciones sobre filosofía, arte y literatura, Territorios de identidad y visión histórica de la reflexión estética en la cultura occidental. Aunque tiene estos 3 libros publicados, sepan ustedes que continúa escribiendo y también continúa enriqueciendo su parte intelectual, porque no se conforma, siempre quiere saber más. Y por supuesto, tener más para compartir. Además, por su labor educativa y cultural, ha recibido múltiples reconocimientos. Yo solamente le voy a mencionar las instituciones, porque las motivaciones de esos reconocimientos es tan amplia que yo creo que lo que queremos es escucharla, no tanto ver todo este aval. Entre estas instituciones de las que ha recibido reconocimiento están la Embajada de Italia,
de la Soka Women's College de Japón, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, de la Academia Dominicana de la Lengua, de la Dirección Regional Norte del Ministerio de Cultura, del Club Rotario Santiago Monumental, del Centro de la Cultura de Santiago y el Taller de Narradores de Santiago, de Casa de Arte, del Programa Educativo Ser Mujer, del Círculo de Lectura Utesa, del Taller Literario Virgilio Díaz Grullón, del Centro Cultural y Educativo Quisqueya, de la Cooperativa La Altagracia, del Colegio Padre Emiliano Tardif, entre otros, y lo que faltan. Así que, señores, nosotros tenemos esta noche un lujo. Tenemos una tremenda joya cultural y que sé que tanto ustedes como yo la vamos a disfrutar en grande. Así que bienvenidos, bienvenida Ingrid a esta tertulia. Estoy emocionada, sí, de ver a todos ustedes aquí, tanta gente querida. ¡Wow! Te quiero, amiga, mucho. Igual. Y a todas mis queridas amigas que están aquí. Carmen, quiero mencionarlas a todas, pero Miriam, Reina, todos ustedes. Es un momento que me llena de emoción haber sido seleccionada por mi queridísima amiga Marcela en la celebración de los 18 años de la tertulia Oficio de la Palabra. Un espacio dedicado a la divulgación no solo de la literatura, sino del arte y la cultura en general. La presencia de todos ustedes aquí me honra y me privilegia mucho. A la directiva de Amantes de la Luz, completa, y a todos ustedes, queridos amigos, que repito, no los menciono a cada uno porque son gente que las quiero y las siento siempre cerca, porque no quiero que se me vaya a quedar nadie y porque ese abrazo los une y me une a todos ustedes. Yo vivo admirada de Marcela, porque miren, como ella dice que me conoció siendo casi una adolescente, y yo le digo a ella que ella es mi ídolo, que yo la veo siempre, como la estamos viendo ahora, y principalmente en los afanes de la cultura. Hemos ido allá a la Herradura cuando se iba a celebrar el congreso aquel de literatura. Hemos recibido reconocimientos juntas como Madres Culturales, Sosúa. Porque amamos esto. Marcela ama eso, Carmen, ustedes que están aquí y yo también. La cultura nos hace humanos y nos cambia la vida, nos transforma. Y el arte es una de las grandes fuentes de la belleza. Cuando yo miré los girasoles, yo dije, wow, ustedes miran bien. A mí que me fascina, que ustedes lo saben, la perfección de un girasol, la mirada del asombro, es la mirada que nos lleva a la cultura. Yo digo, Dios mío, ¿cómo tú, Dios mío, inventaste todo esto? Qué grande es la creación de Dios. La creación de Dios es inmensa. Los girasoles, aparte del color y de la forma, tienen esa particularidad asombrosa de que giran solos y por eso se llaman girasol. Según la posición del sol. Los inmortalizó Van Gogh en su famosa pintura, una serie de los girasoles que ya en otra tertulia. ¿Se acuerdan cuando yo hablé de mi encuentro con el arte? Esa fue una de las principales obras que yo cité, que siempre me han impactado. Entonces, con el permiso de ustedes, yo voy a compartir algunas ideas sobre el título de la conferencia, que es Obras de ficción o literarias y obras del pensamiento. Porque todos los que amamos la cultura
Estamos... Yo estoy bien aquí, gracias. Los que amamos la cultura, pues nos acercamos a ambos tipos de obra. Fíjense que nuestra vida está inmersa en una serie de preguntas radicales que laten en la mente de todos y con frecuencia no somos conscientes de ellas. En cada gesto humano fluye una búsqueda de sentido, de significado, de verdad, de conexión con esa inteligencia universal que es Dios, la fuente suprema de la sabiduría, del conocimiento y del amor. Esta búsqueda es inherente a nuestra naturaleza y esa búsqueda es la que ha dado origen a la cultura, ese vasto entramado de ideas, de valores, de creencias, de expresiones artísticas. La cultura define la esencia de una colectividad y también revela su manera particular de humanizar el mundo. La cultura, entendida inicialmente como cultivo del espíritu y del intelecto, hoy día ha ampliado su significado. El término cultura es un término muy antiguo que se remonta al segundo siglo antes de Cristo con Catón, donde se hacía una analogía entre un campo cultivado y un campo sin cultivar, colere, cultivo, cultura. Pero ¿qué pasa? Esa configuración antigua que aludía a el refinamiento del espíritu humano, las bellas letras, las bellas artes, a finales del siglo XIX, con la expansión de la antropología cultural, fue cambiando. Y esa acepción, y ese era uno de los puntos que Marcela quería que yo tratara, la evolución del término cultura, esa acepción cambió con la expansión de la antropología cultural y las investigaciones de Edward Burnett Taylor y de Vilas Board, dos ingleses. Fue cambiando. Hoy día, en palabras de la UNESCO, en la conferencia de 1982 se aprobó una definición universal de cultura. La cultura da a la persona la capacidad de reflexionar sobre sí misma, de discernir valores, de realizar opciones y de crear obras que la trascienden. Ese carácter dinámico y transformador de la cultura nos lleva a contemplar sus múltiples dimensiones, desde la creación científica y artística hasta la producción intelectual, desde los relatos ancestrales hasta los sistemas de valores que moldean nuestra vida, las tradiciones, las costumbres, la gastronomía, todo lo humano entra en ese gran abanico integrador que es el término cultura. En este vasto universo cultural emergen las obras del pensamiento y las obras literarias o de ficción. Dos caminos complementarios que nos conducen al conocimiento y al desarrollo humano. Las obras del pensamiento, que son las obras de filosofía, ciencia, historia y teología, nos invitan a razonar, a pensar, a cuestionar y a comprender los fundamentos del mundo y de la existencia. Nos ofrecen herramientas para discernir lo real, comprender el devenir histórico y reflexionar sobre los grandes temas que han inquietado a la humanidad desde siempre. Por otro lado, las obras literarias o de ficción son otra cosa. Nos abren las puertas de la imaginación y la sensibilidad. Y como dijo Einstein, la imaginación es quizás más importante que el conocimiento. Las obras de ficción nos permiten explorar los mundos y los universos posibles, comprender la complejidad del alma humana y acceder a verdades
muy, muy profundas que trascienden la razón. Esta dualidad de camino no implica una oposición, sino una convergencia fecunda. Dos tipologías taxonómicas que clasifican esas obras como distintas por su propósito y sus géneros y sus metodologías, pero ya iremos mirando cómo no se oponen, sino que convergen. El pensamiento nos da claridad, la literatura nos ofrece profundidad. La literatura hace evidente lo invisible y significativo lo efímero. Y ahí está el sentido de lo literario. Juntas ambos tipos de obra nos permiten no solo conocer el mundo, sino también comprendernos a nosotros mismos, enriquecer nuestra percepción del entorno y aspirar a la plenitud. Lejos de ser opuestos o excluyentes, estos dos caminos se complementan, enriqueciendo la formación personal y profesional de quienes los transitan. En un mundo cada vez más complejo y desafiante, donde los teóricos de la posmodernidad hablan de un mundo incierto y en crisis, donde la especialización tiende a fragmentar el saber, es fundamental recuperar la cultura general, amplia y diversa, que integre tanto la razón analítica como la intuición narrativa, la voluntad de contar y de inventar historias. Poseer una base de conocimientos en el campo de la cultura general es fundamental. Un conjunto de conocimientos sobre diversas disciplinas como historia, literatura, arte, ciencia y filosofía integran el contenido de la cultura general, que no es un saber especializado, sino una base que conecta distintas áreas del conocimiento, enriqueciendo la perspectiva individual y colectiva, impulsando el desarrollo humano, el ámbito donde convergen precisamente las obras del pensamiento y las obras literarias. Ahora bien, ¿cómo accedemos a ese vasto campo de la cultura general? Muy, muy fácil, queridos amigos. Hacemos una selección de lo que hay que escuchar, la buena música, de lo que hay que contemplar, arquitectura, pintura y escultura, y de lo que hay que leer. Es necesaria la mirada contemplativa, la mirada de la curiosidad y el asombro. Cuando yo paso por Amantes de la Luz y veo las líneas de este edificio, wow, este edificio marcó un punto. Cuando vemos el monumento, todos los nuevos edificios de Santiago, la riqueza arquitectónica del centro histórico, la enorme riqueza de la arquitectura religiosa de Santiago. Wow, la catedral, la iglesia de San José, eso es una belleza. Cuando yo era niña, mi abuela me llevaba a la iglesia de San José de la mano y yo recuerdo, cuando yo entraba, que yo me quedaba con el síndrome de Stendhal, mirando esas imágenes que están ahí completamente cuidadas y preservadas, o las imágenes de la iglesia catedral, de la iglesia San Antonio. La iglesia de la Altagracia es una iglesia neoclásica hermosa, es una iglesia impresionante, y el parque que está enfrente. Entonces, ¿qué hay que contemplar? Arquitectura, pintura. Nosotros tenemos la extraordinaria colección de obras de los museos de Santiago. En el centro de convenciones, 4 exposiciones abiertas juntas, que ya la mayoría de ustedes las han visto. La de la Virgen de la Altagracia, qué belleza. La de Clara Ledesma, o a una santiaguera que cumplió a 100 años de su nacimiento, el sueño perenne, unas obras. Y ahora, José Manuel, gracias por traernos la exposición de Sacha Tebó, que con Sugar, esa instalación que impresiona a todo el que la ve, y las obras de Sacha Tebó,
en encáustica. La encáustica es una técnica muy, muy difícil, milenaria, la inventaron los egipcios con cera de abeja. Uno cree que es un óleo, pero no es óleo. La encáustica requiere un trabajo extraordinario de capas milimétricas de cera, una sobre otra. Y lo que Angelines, la viuda de Sayatebó, porque la obra de él está diseminada en el mundo, lo que ella concentra ahí es digno de verse, no se lo pierdan. Y la instalación de Sugar, que es un homenaje a los braceros haitianos y a la economía del azúcar, que más la estaba el día que se aperturó, vale la pena. En el Centro León, innumerables, el museo, las exposiciones, en Casa de Arte. Qué mucho tenemos nosotros para contemplar en nuestra ciudad. La Fortaleza San Luis, que es una belleza donde empezó esta ciudad, la lista sería larguísima. Los parques de una ciudad como la nuestra, que fue fundada en 1495 por el mismísimo almirante Cristóbal Colón, justo donde está la Fortaleza San Luis. Lo que hay que contemplar, arquitectura, pintura, escultura, pero lo que hay que leer, eso sí es un mundo inmenso y vasto. Nuestro tema de hoy es hablar del libro y la lectura, a propósito del tema de la conferencia, que es las obras de ficción y las obras literarias, las obras del pensamiento y obras de ficción literarias, convergencia, encuentro de ambas clasificaciones. Hablar del libro y la lectura, de aquellas obras que han marcado un punto de inflexión en la historia y en consecuencia han influido en el destino del mundo, vale la pena leerlas, vale la pena. El libro en todas sus formas ha sido un gran vehículo del pensamiento humano, el puente que conecta generaciones, culturas y saberes. Bienvenido a nuestro presidente del queridísimo Ateneo, Amantes de la Luz. Me privilegia esa presencia, yo sé, me lo dijeron. Me privilegia esa presencia aquí. Así es que bienvenido. A su casa. Entonces, ponemos a Carlos en contexto sobre el tema de la conferencia, que ya vamos avanzando, pero estamos en lo que hay que mirar, contemplar, arquitectura, pintura y escultura en nuestra ciudad, rica en iglesias, en arte. Lo que hay que oír, la buena música, y ahora lo que hay que leer, que es un mundo vasto e inmenso. El libro en todas sus formas ha sido el gran vehículo del pensamiento humano, el puente que conecta generaciones, culturas y saberes. Las obras filosóficas, científicas, ensayísticas e históricas nos ofrecen el andamiaje del razonamiento, el análisis y la rigurosidad del conocimiento estructurado. Por otro lado, como ya habíamos estado diciendo, la literatura nos sumerge en esos mundos imaginarios que reflejan los infinitos matices de la naturaleza humana, permitiéndonos explorar emociones, dilemas éticos y realidades que, aunque ficticias, amplían nuestra comprensión de la vida. Al recorrer este camino, cultivamos una mirada más lúcida sobre nuestra existencia y el mundo que nos rodea. Porque la literatura u obras de ficción, pero el poder de la ficción es más poderoso que la realidad misma. Eso es lo que sentimos cuando leemos una obra de arte literaria que, como decíamos ahorita, evidencia lo invisible y a través del fenómeno de la connotación, de la hondura y del extrañamiento, a través de esa síntesis estético-lingüística que manejan los escritores, todo ese contenido de lo que es una obra literaria, una novela, un cuento o una poesía, trasciende el contexto histórico al que es inherente. ¿Cómo un escritor logra que un contenido, que una materia literaria deje de ser historia, contexto histórico? Porque
Los escritores no escriben en una campana de los nivelungos o aisladamente, no, los escritores escriben en un contexto histórico que se traduce en la obra, pero la trasciende, la traspasa por esos fenómenos que son la connotación, la hondura, el extrañamiento y una cantidad de figuras del pensamiento que todos conocemos, como es la metáfora, la alegoría, el símil, todas esas maravillas que es capaz de manejar un escritor por medio del lenguaje, de unos signos lingüísticos que son asombrosos, como Dios hizo tantas cosas. Podríamos preguntarle, yo a veces digo, Dios mío, ¿cómo lo hiciste? Los girasoles, porque nosotros no fuimos que hemos hecho nada de eso, ni una hojita. Entonces, del mismo modo, el Creador nos instala el lenguaje y la capacidad de manejar signos y símbolos. La capacidad simbólica, que es una de las grandes características de la materia literaria, es algo asombroso. La asociación de un significado con un significante, de la palabra rosa, el código rosa, con una imagen. Y eso lo traemos instalado. A un niño pequeño no le puede preguntar, ¿cómo son estas dos? Le pregunté yo un día a mi nieta de 5 años, le puse 2 cosas iguales, estaba muy chiquita. ¿Cómo son esas dos? Y se quedó mirando y me dijo, iguales. Ya Aristóteles habla del símil, de la figura del símil, en el modo en cómo nosotros captamos, aprendemos y percibimos la realidad. ¿Qué es un libro? En su materialidad concreta podríamos decir que es un conjunto de hojas impresas unidas dentro de una cubierta. Pero ¿qué podemos decir de todos los libros que, gracias a la revolución tecnológica, podemos leer hoy en distintos dispositivos electrónicos vía internet? Les comparto unas breves pinceladas sobre la historia del libro, rápida, desde sus orígenes hasta la era digital. La palabra libro proviene del latín liber, corteza, ya que en la antigüedad se escribía sobre cortezas de árboles, piedras y placas de barro, como sabemos, las tablillas de Mesopotamia. Luego los egipcios, griegos y romanos usaron rollos de papiro, mientras que en lugares sin junco, el material de donde se obtiene el papiro, se emplearon pergaminos, es decir, se escribía sobre pieles secas de animales que contenían escritura por ambos lados. En el siglo XV surgieron los códices, cuadernillos de madera encerada, más prácticos que los rollos. Estos cuadernillos se colocaban entre 2 planchas de madera y se ataban con correas. Tenían muchas ventajas sobre el papiro. Por ejemplo, permitían al lector encontrar fácilmente el texto que buscaban. Desde el siglo IV a.C., los chinos imprimían textos usando bloques de madera con caracteres grabados. Fueron pioneros en la impresión con bloques de madera. Pero en Europa esta técnica tardó en implementarse, pues no era fácil construir esos bloques que solo podían usarse una vez. Gracias. Pues bien, esos bloques no eran fáciles de construirse y solo podían usarse una vez. Un hito fundamental fue la invención de la imprenta por Gutenberg en el siglo XV, lo que permitió la difusión masiva del conocimiento y el aumento de la alfabetización. Desde la revolución industrial, la producción de libros se ha mecanizado, haciendo los libros accesibles, democratizando el libro, que hasta hace poco tiempo era un objeto de lujo. En la actualidad el libro ha evolucionado con la digitalización, generando debates sobre la convivencia entre el formato impreso y el electrónico. Si bien las grandes bibliotecas virtuales gratuitas, como la de la Real Academia Española de la Lengua o Gutenberg
entre otras, facilitan el acceso a miles de obras, lo cual es muy cómodo. Leer libros en digital es cómodo, aunque ya los estudios neurocientíficos dicen que la letra impresa se graba ajena a la inmediatez y el movimiento de la pantalla, pero el libro digital es una modalidad impresionante. No obstante todo eso, lo que sabemos del acceso a los libros en digital, el libro impreso sigue siendo un objeto valioso por su durabilidad y capacidad de almacenamiento de información. No necesita electricidad ni pilas y es capaz de contener más información de la que cualquier lector puede asimilar. El libro tiene un significado único como emblema de la cultura y la civilización humana. A lo largo de la historia, ciertos libros han trascendido su tiempo y cultura para convertirse en los grandes pilares del pensamiento y la espiritualidad. Esas obras fundamentales han moldeado la forma en que concebimos el mundo, la moral, la ciencia, el arte y nuestra propia existencia. Porque, señores, un pequeño número de libros gobierna el mundo civilizado, que ya mencionaremos a continuación, pero primeramente podríamos mencionar la Biblia, el Corán, los Avesta, los Upanishad. Son los libros que rigen esa espiritualidad del mundo civilizado. Desde los textos filosóficos que exploran las preguntas esenciales sobre el ser y la verdad, hasta las escrituras sagradas que han guiado la vida espiritual de generaciones, cada uno de estos libros ha dejado una huella indeleble en la humanidad. Las epopeyas clásicas, las tragedias, los tratados científicos y los ensayos visionarios no solo han transmitido conocimiento, sino que han construido el andamiaje intelectual y espiritual sobre el que descansa nuestra civilización. Leer y releer los libros clave que han marcado la historia, ya sean de ficción o no ficción, es entablar un diálogo con las mentes más lúcidas del mundo, descubrir respuestas y sobre todo plantearnos nuevas preguntas. En estas obras perdura el legado del pensamiento y del arte, recordándonos que el conocimiento y la sabiduría son conquistas que el ser humano persigue de manera constante. La cultura se edifica sobre ambas columnas, el saber que ilumina y la imaginación que humaniza. Al reconocer la complementariedad de estas obras, del pensamiento y de la ficción, descubrimos que la verdadera sabiduría surge no solo del saber, sino también de imaginar. El pensamiento nos da la brújula para orientarnos en el mundo y la ficción los paisajes y las vías para recorrerlo. En la época actual se anuncia el apocalipsis del libro tal como lo conocemos hoy. Sin embargo, inexplicablemente, la producción mundial de libros se duplica inmensamente en comparación con las cifras de hace 5 años. Tal como nos explica Gabriel Zeit en su obra Los demasiados libros, actualmente los libros se publican a tal velocidad que nos vuelven cada día, parece que un fuego, que nos vuelven cada día más incultos. Si uno leyera un libro diario, estaría dejando de leer 4.000 publicados en ese mismo día. Es decir, los libros que no leeríamos aumentarían 4.000 veces más que los libros sí leídos, que los libros que estamos leyendo. Su incultura 4.000 veces más que su cultura. Es mucho el saber y poco el vivir, dice un famoso aforismo de Baltasar Gracián. Pero el aforismo opera poéticamente, más allá de su verdad cuantitativa,
con ese dejo melancólico, porque remueve los sentimientos de culpa que nos da nuestra finitud frente a las tareas infinitas que exige el imperativo categórico. Si hay algo profundamente melancólico en ir a una biblioteca o librería llena de libros que no podremos alcanzar a leer todos jamás. Algo que trae a la memoria aquellos versos de Borges. Hay un espejo que me ha visto por última vez. Hay una puerta que he cerrado hasta el fin del mundo. Entre los libros de mi biblioteca, estoy viéndolos, dice Borges, hay algunos que nunca podré abrir. Quizás la experiencia de la finitud es el único acceso que tenemos a la totalidad que nos llama, con desmedidas ambiciones totalitarias. Quizás toda experiencia de finitud es ilusoria, si no es precisamente experiencia de finitud. Quizás por eso la medida de la lectura no debe ser el número de libros que hemos leído, sino el estado en que nos dejan. Me emociona el libro que estoy leyendo, me hace físicamente más auténtica, más real, más humana, empática, compasiva, solidaria. ¿Qué es lo más importante después de leer? ¿Cómo actuamos después de leer y cómo nos sentimos? Les invito a la mirada contemplativa, aplicada a la lectura también, a descubrir la belleza que yace en las obras del pensamiento y en las obras de ficción. El alma humana se eleva desde sus carencias hacia la verdad y el bien a través de la belleza. Es una de mis firmes bases para vivir. Esta conexión entre la razón y la belleza, entre el conocimiento y la imaginación, es la esencia del desarrollo humano, donde la curiosidad, la admiración y el asombro actúan como motores fundamentales. Desde que yo veo la portada de un libro, siento una curiosidad inenarrable. Esos motores fundamentales, la curiosidad, la admiración y el asombro, no solo ante los libros, sino ante la música, el arte, la arquitectura y todo lo que podemos contemplar. La curiosidad nos impulsa a explorar más allá de lo evidente, invitándonos a formular preguntas y descubrir los matices del mundo. La admiración nos permite reconocer el valor, la belleza o la singularidad en lo que contemplamos, dotando nuestras experiencias de sentido y profundidad. El asombro nos abre a lo inesperado, desafiando nuestras certezas y permitiéndonos experimentar una conexión más íntima con la realidad. Estas actitudes, lejos de ser estados pasivos, como a veces podemos creer que la contemplación es un estado pasivo, no. Es un estado de alerta, de observación aguda de todo lo que nos rodea. Todas esas prácticas que definen lo que es la mirada contemplativa enriquecen nuestra relación con el conocimiento, la cultura y la vida misma. Desde esta perspectiva contemplativa descubrimos las conexiones maravillosas, la unidad entre las obras, los textos, los libros, las ideas y su contexto, revelando cómo las aspiraciones humanas se reflejan en el arte, la literatura y el pensamiento. Al contemplar o leer contemplativamente, no solo vemos, sino que conectamos con lo esencial, aquello que trasciende el tiempo y nos permite comprender nuestro lugar en la historia.
Espero que estas reflexiones contribuyan a renovar el sentido de la lectura en cada uno de nosotros y a valorar el papel insustituible y hermoso de la Biblioteca del Ateneo Amantes de la Luz y la celebración mensual de los 18 años de la tertulia El Oficio de la Palabra que fundó y conduce mi queridísima amiga Marcela de Mirabal. Muchas gracias, Dios les bendiga. Entonces, aquí ustedes han visto el vasto, inmenso mundo de las obras que queremos leer. Nos puede llevar a la melancolía, como dice el aforismo de Gracián, pero no tenemos que sentir esa melancolía. Yo creo mucho en la selección de lo que queramos leer y no tenemos que abarcar todo. Siempre tenemos que tener una elección, unas preferencias y no solo las grandes obras, sino que el que le gusta leer también tiene que estar alerta a lo nuevo. Porque, por ejemplo, García Márquez, cuando mandó 100 años de soledad a su editor, al primer editor, le dijo que no, que lo... Y 100 años de soledad aparece en todas las taxonomías que yo he consultado en esta vida de obras, tanto de Oriente como de Occidente, aparece 100 años de soledad. Yo digo, Dios mío, qué grande que un latinoamericano alcanzara ese estatuto. Por otra parte, también no puedo dejar de comentarles, aunque sea rápidamente, dos obras de la tradición literaria, y hay dos obras que gozan de entrar en la clasificación de obras del pensamiento y obras literarias en nuestra tradición occidental, judeocristiana, que es la Biblia y la República de Platón. Para no alargar mucho, podríamos decir por qué esas obras entran en las dos clasificaciones de la taxonomía. Hay muchas clasificaciones, tipologías, taxonomías, listas de obras de diferentes personas. Yo tengo aquí un listado amplio de 20 obras, por ejemplo. Otro que fue el que ya pude resumir, ¿verdad? Para que ustedes fueran mirando esas portadas. A mí me hubiera encantado haber traído las obras en físico, porque yo sé que ustedes también tienen muchas de ellas, las han leído. También podríamos hablar de lo que son los géneros en las obras literarias, como sabemos, la poesía, el cuento, la novela y todos los mixes de fusión que en la literatura posmoderna y contemporánea han creado los autores. Y en las obras del pensamiento, los géneros son el ensayo, el diálogo y la disertación académica, sobre todo, y el tratado. Cada uno de estos géneros, de estas modalidades, tiene sus características distintas. Pero yo quiero compartir brevemente lo que les decía. La Biblia es un libro grandioso, wow. Y es un código que hasta inconscientemente nosotros lo tenemos interiorizado en nuestro corazón, en nuestra espiritualidad. Eso es algo impresionante. Qué libro tan hermoso. Dios nos habla en palabras humanas, porque las palabras de Cristo fueron palabras muy sencillas.
Por eso él le llega a los ilustrados y a los sabios, y también a los pescadores y agricultores. Por eso es que ese discurso que está contenido en la Biblia de la palabra de Jesús solo puede haber venido de la fuente de arriba. Porque para decir lo que él dijo, tan contundente y en tan pocas palabras, eso vino de la fuente directamente. Entonces, la Biblia, obra del pensamiento y obra literaria, entra en esa taxonomía. La Biblia es un texto sagrado y filosófico que aborda temas teológicos, morales y existenciales que han moldeado el pensamiento occidental. Sus reflexiones sobre el bien y el mal, la naturaleza humana, la justicia y la redención han alimentado el debate filosófico y teológico durante siglos. Sus contenidos en el orden normativo y doctrinal es una propuesta de valores y principios éticos que han influido en las civilizaciones judeocristianas a través de los siglos. Obra literaria, desde el punto de vista de esa perspectiva, la Biblia es una obra monumental que engloba géneros diversos. Todos los géneros están contenidos en la Biblia. Poesía lírica en los salmos, en el Cantar de los Cantares, las parábolas, las narraciones simbólicas de los evangelios, la alegoría, la visión profética y en el Apocalipsis, su belleza literaria y la riqueza de las metáforas, simbolismos y estructuras narrativas la convierten en una obra literaria universal. Además, ha servido de inspiración a innumerables obras a través de la historia. Que esa Biblia nos acompañe siempre y que podamos leerla un poquito todos los días, porque es un libro asombroso. Algo que a mí me llama la atención es cómo la Biblia narra en el Génesis el Big Bang. Tal cual Lemaitre y los astrónomos hablan del Big Bang como una explosión de luz. El Génesis habla del origen con esa misma metáfora de la explosión de luz. Entonces es un libro que, wow, hay que leerlo, y como no lo vamos a poder leer de golpe, tengámoslo cerca para tenerlo ahí. Podríamos hacer un curso completo de la Biblia. En cuanto a Platón y la República, también es una obra que cae en la taxonomía de las dos clasificaciones. Obra del pensamiento es un diálogo filosófico donde Platón aborda cuestiones fundamentales sobre la justicia, la política, la educación y la naturaleza del conocimiento. El filósofo propone su modelo de ciudad ideal, república, y desarrolla su teoría de las ideas, especialmente la del bien. Un concepto esencial del pensamiento filosófico occidental. Su enfoque argumentativo, reflexivo y analítico la coloca en el ámbito del pensamiento filosófico. Obra literaria, a pesar de su contenido filosófico, La República es también una obra literaria, porque en su forma, en su estilo, utiliza el diálogo como un recurso narrativo, con personajes como Sócrates y Glaucón, que sostienen intensos debates. En sus páginas aparecen imágenes poéticas poderosas, alegorías memorables, como la célebre alegoría de la caverna, que trascienden el discurso filosófico, para adentrarse en un simbolismo profundo de la vida, de la realidad, de la existencia, de los fines humanos, del ser humano, del hombre en su entorno, en el cosmos. La imaginación literaria es desbordante en la República por su estilo narrativo y su capacidad para utilizar el lenguaje de forma persuasiva, tanto como argumentativa. La República ocupa un lugar crucial en la tradición no solo filosófica, sino también literaria de Occidente. Como sabemos, la civilización occidental se edifica en la convergencia de tres legados: el griego, el romano y el hebreo cristiano. Los griegos son una raíz poderosa y sus obras están latentes en la cultura occidental. Tanto Platón
como Aristóteles con su Ética de Nicómaco, es otra obra que tenemos que tener presente. Entonces, yo he querido traerle ahí esa selección muy corta, porque primero yo había seleccionado 20 obras del pensamiento y yo no quería dejar ninguna. Yo decía, no, pero cuando Melanie me estaba haciendo la presentación, Génesis que me la está pasando, gracias, Melanie me la hizo, yo decía, Melanie, pero es que yo no puedo sacar ninguna. Yo tenía 20 del pensamiento, 20 obras literarias y 20 de la tradición oriental, que es una tradición muy rica, una tradición inmensamente rica. No podía sacar ninguna y yo decía, Dios mío, pero no puedo hacerlo tan largo y poner tantas. Así es que, qué lindo ha sido este momento para mí, qué significativo, mi querida amiga Marcela, que tú me invitaras en la celebración de los 18 años. Reitero la presencia de tantos amigos queridos. En verdad me siento privilegiada con todos ustedes aquí. Y esa directiva de Amantes de la Luz que admiro y quiero tanto. Rafaelito Mirabal, el hijo de doña Marcela, que es el director de Cultura, y a todos y cada uno de ustedes. Este momento ha sido muy, muy bonito para mí, muy especial. Muchas gracias. En el inicio de la tertulia, pero como dije al principio, no solamente eso, ¿no?, sino a tu adolescencia, cuando yo te conocí, a través de tu madre y de mi padre. Así que hoy he revivido yo toda esa trayectoria. Así es que vamos a aprovechar unos minutos con cierta brevedad para que hagan algunas preguntas. Sí, porque después tenemos un brindis para que podemos seguir conversando allá afuera. Pero aquí dentro se pueden hacer unas cuantas preguntas. Así es que tú Adriano fue el primero que levantó. El tema muy interesante. La cultura siempre es interesante. Bueno, primero déjame felicitar a los colegas, a los hombres. Hoy es Día Internacional del Hombre, ¿verdad? Que no se tome en cuenta. Sí, hay un día, hoy Día de San José, Día Internacional del Hombre, ¿verdad? Felicitémonos nosotros, porque a las mujeres se le olvida eso, ¿verdad? A la casa se olvida. En la imagen de la Virgen de la Altagracia, dominicana que yo es la única imagen de la Virgen que aparece San José detrás, el papá protector. Sí. Así que hoy es día de San José. Sí. Bueno, en la década de los 70, cuando yo regresé de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fui de los fundadores del Club Luz y Progreso del Ensanche Bermúdez. Y entonces venía con un concepto claro sobre la cultura, referido a la cultura popular. Dimos una serie de charlas en clubes, asociaciones, sobre cultura popular, y publicamos, yo tenía una columna en el periódico La Información, en minúscula se llamaba, y ahí entonces también externaba mis criterios. El doctor Carlos Doval parece que leyó algunos de mis conceptos y publicó un artículo, y ahí iniciamos una polémica entre los dos, que se publicó en el periódico. Él escribía, yo le respondía y viceversa, porque Carlos Doval manifestaba el criterio de que la cultura era una condición para la élite, era un patrimonio de élites. Tenía un concepto, ¿verdad?, de que la cultura no podía llegar a los sectores del pueblo, que eso era para las élites. Y por ahí fue la polémica. Yo oí que usted manifestaba el concepto de cultura general. No lo entendí muy bien, pero yo pienso que quizás eso sea cultura popular. Porque no se puede hablar de cultura bajo ninguna circunstancia si usted no toma en cuenta el pueblo. Porque es el pueblo donde se genera la cultura, en las masas populares, en los campesinos, en los obreros,
en lo intelectual, que son todo el concepto, ¿verdad?, que se tiene de pueblo. Además, la cultura siempre ha sido un vehículo político, un vehículo para manifestar determinadas situaciones de vida del pueblo. Y ahí lo tenemos con Juan Pablo Duarte, que utilizó el teatro y utilizó todos los medios culturales para edificar y concientizar al pueblo. De manera que uno, pienso, no puede quedarse en el concepto de que la cultura es algo retórico. Creo que, fíjese, los políticos los entendieron tarde en este país. Sin embargo, yo recuerdo que en la década de los 70 aquí no había el Ministerio de Cultura, y ya tenemos Ministerio de Cultura, que no habían conceptos claros, porque los políticos siempre han sido atrasados en ese aspecto. Y además, ahí sí estoy de acuerdo con Doval, que las élites les gusta mantener al pueblo, a los sectores populares en la oscuridad, para que los gobiernos puedan hacer todo. Un pueblo inculto, un pueblo ignorante, es lo más fácil para usted dominarlo. Eso hacen los dictadores. Lo primero que suprimen es la comunicación, la cultura, las escuelas, todo eso. De manera que la cultura, y es mi concepto, es la base fundamental para la unidad de un país y para la consecución de las aspiraciones que tenga una sociedad. Porque la cultura lo manifiesta todo, no importa que se enfoque en filosofía, que se enfoque en todos los aspectos. De manera que, como yo no oí que usted en ningún momento mencionó la palabra cultura popular, quizá lo dijo cuando habló de cultura general. Yo dije muy claro que esa concepción humanística e ilustrada de la cultura, donde cultura era las bellas letras y las bellas artes, ha quedado desplazada con la expansión de la antropología cultural. Yo lo dije ahí muy claro, la palabra cultura viene del siglo II a.C., es un término muy antiguo, y hubo una analogía entre cultivo y cultura. Tenían cultura la gente que se cultivaba espiritualmente. El término cultura aludía a bellas letras y bellas artes, pero eso fue desplazado cuando la antropología como ciencia se expande a finales del siglo XIX, en 1874, con las investigaciones de Edward Burnett Taylor, como lo mencioné, y de Vilas Boas. Ahí el concepto de cultura deja de ser un concepto elitista, que es un término que se refería a las bellas artes y las bellas letras, y se expande. En 1982 la UNESCO postula un concepto de cultura que opera como un criterio para el diseño de las políticas culturales. ¿Y cómo es ese concepto de cultura? La cultura engloba todo lo humano, yo lo dije. La literatura, la filosofía, el arte, las tradiciones, las costumbres, y yo dije que hasta la gastronomía, ¿se acuerdan? Pero es así. Hasta la gastronomía, todo lo humano, dije yo, entra en lo que es el concepto de cultura, de acuerdo a esa dimensión antropológica en que entra el concepto de cultura a partir de 1874, cuando Edward Burnett Taylor formula su definición. Cultura es ese todo complejo que incluye ciencia, conocimiento, arte, creencias, folclore y todas las prácticas sociales de una comunidad. A partir de ahí, el concepto de cultura es una dimensión abarcadora, amplia, integradora de todo lo humano. Entonces, en cuanto a lo de la cultura general es un ámbito del conocimiento que incluye las humanidades y las ciencias.
Todo profesional debe interesarse por profundizar y adquirir conocimientos de cultura general, es decir, de arte, de literatura, de filosofía, porque eso es fácil, como yo les decía. La actitud contemplativa es lo primero. ¿Qué hay que escuchar? La música es gratis, nada más hay que poner radio, y hoy día con todos los dispositivos electrónicos, los Fiddly, wow, ¿cómo podemos hacer? Yo me acuerdo yo de niña, yo me quedaba mirando de que el tocadisco, el disco de pasta, todos vimos eso y vivimos esa experiencia con la agujita. Y esa agujita de diamante, eso había que cuidarlo, que eso era una cosa. Y hoy día en un teléfono accedemos a toda la música del mundo en Spotify. La literatura, accedemos a todos los clásicos de manera gratuita en las bibliotecas virtuales de la Real Academia, que la mencioné, y el proyecto Gutenberg. Gratuitamente se accede a miles y miles de clásicos y de libros. También la democratización con la imprenta y las tecnologías mecanizadas de la producción de libros han hecho que los libros hoy día corran muchos libros ahí en el mundo. Está la biblioteca como Amante de la Luz y otras que tenemos en la ciudad de acceso totalmente gratuito. Y por mirar, por apreciar la belleza, el atardecer de hoy, lo vieron, la luna, el cielo, los planetas, el mar, los colores. Gracias a Dios que el Creador nos los ha dado gratuito, totalmente gratuito, todo eso. Entonces, todas esas obras y los clásicos, como ya no tienen derecho de autor, todas las obras clásicas no tienen derecho de autor, realmente se compran a precios muy, muy asequibles. En las librerías hay colecciones de obras, a no ser que sean ediciones ya ilustradas o con portadas muy lujosas. Encontramos en edición de bolsillo y de todas las editoriales todas las obras que podamos querer a precios realmente accesibles. Así es que la cultura, como todos sabemos, es algo de todos. Es algo de todos. Y hoy día hay mucha gente, la cultura popular enriquece muchísimo, porque esas divisiones, muchos sociólogos hablan de 3 clases de arte. El arte, no me gusta ni usar la palabra culto, es el arte que requiere un conocimiento previo para poderse apreciar. El arte del pueblo. Es el arte espontáneo de las zonas rurales. Los pericos ripiados, las rancheras mexicanas, todo eso. Distinto es de una sinfonía de Beethoven o Mozart. No vamos a decir que son iguales. Son diferentes, pero tienen el mismo valor. Y el arte popular, que es el arte de las grandes masas urbanas, como el merengue, el tango, la bachata, las novelas románticas. El arte popular es una clasificación que engloba otras manifestaciones artísticas que son masivas. Entonces, pero la música clásica también llega al pueblo, porque cuando nosotros en el pueblo, pero claro, el pueblo se reunía y lo disfrutaba. Claro. Y hoy día aquí tenemos excelentes orquestas sinfónicas, muy querida la Orquesta Sinfónica Nacional, la Filarmónica de Santiago, y en el Centro de Convenciones yo me quedo admirada con esa Orquesta Filarmónica de Santiago de jóvenes que ensaya allá y que son niños. Los de la Orquesta Filarmónica de Sisama son niños de sectores muy vulnerables. Y yo los voy a invitar para que ustedes lo oigan tocando a esos niños. Que eso es algo que conmueve. Porque el arte, la cultura, no tienen precio. Están al alcance de todos y para todos. Así que muchas gracias.
¿Alguien más que ¿Alguien quiera más quiere? argumentar algo o preguntarle a doña Ingrid? Aprovechemos que la tenemos aquí. Mi saludo, mi mejor saludo para usted, doña Ingrid. Gracias, gracias. Quería decir con respecto a los últimos comentarios sobre el tema que tenemos hoy, que recordemos aquella frase hermosa: qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido. Y no hay duda que para crear pensamientos de élite hay que aislarse. En un teteo no se puede producir una idea grandiosa. En una reunión como esta pueden surgir muchas cosas. Muchas gracias, gracias. Bueno, yo, Rafaelito. Bueno, muy breve, pero quiero felicitar a estas dos damas, que no porque una de ellas sea mi madre y la otra sea muy amiga de ella, pero en el Día del Hombre, precisamente, están dándonos un regalo. un regalo con su sapiencia, con su constancia, con su tesón. Yo solamente quería corroborar lo que decía doña Ingrid en cuanto a los libros. Es imposible que los podamos leer todos. Y hay una frase, un pensamiento de Carl Sagan, cuando él dice que, aunque no los podamos leer todos, un libro te puede resumir 10.000. Y en un libro tú encuentras muchos libros anteriores resumidos. Y entonces, quizás por eso no haga falta leer un libro diario. Y esos 4.000 que se nos quedan pueden estar resumidos en los grandes libros. Lo que pasa es que tenemos que saber descubrir cuáles son esos libros. Y un sitio como este nos ofrece gratis, como usted acaba de decir, por tantos años. ¿Cuántos son? Sesquicentenario que se está celebrando. 160 años, a las 150 años, teniendo al alcance esos libros, que muchos de ellos pueden resumir esos miles, incluyendo lo que pueden haberse quemado en Alejandría o todo eso. Excelente. También una persona puede, con muchas lecturas, también resume una cantidad inmensa de conocimiento que ha sido extraída de su experiencia vivencial, pero también de su experiencia frente a la lectura. Y eso hay que valorarlo, señores, hay que leer. Buenas noches, agradeciendo esas hermosas elecciones, sobre todo de la cultura, sobre la cultura y todo su ámbito. Cuando cumplía 17 primaveras en mi existencia, en la cual sigo viviendo, una vez leí un libro, Conceptos sobre el materialismo dialéctico, por Nicolás Bukharin, traído de la Unión Soviética, y hacía un estudio muy importante sobre el área de la cultura, sin apasionamientos de índole política, sino filosóficas. Y hablábamos algo muy importante sobre el arte imita la vida. Eso nunca se me olvidó. El arte imita la vida. Por ende mismo, el quehacer humano va creando también todo ese adendum de lo que son las obras, las manifestaciones, y el pueblo siempre, cada ser humano, por más sencillo que sea, va dejando ese legado que va siendo recogido por generaciones, 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 donde que entra la división para quedar complementado dentro de la superestructura que baña toda la sociedad en su modelo productivo, es especialmente en el rigor
educativo en la observación científica misma de los hechos humanos. Simplemente el merengue no pudo ser merengue porque se tocaba en un palomar. Vino alguien, estudió, recogió, escribió las letras y tenemos ese tesoro de ritmo musical, entonces al cual alabamos. Realmente la cultura siempre nace en el ciudadano más humilde, pero siempre va pasando de mano en mano en relevo hasta que se va asentando como las capas geológicas, una sobre otra, y nos permite ver la historia y el recorrido mismo de la humanidad. Sobre todo, y breve para terminar, la parte de Oriente era muy interesante, aunque no la trató, pero sí debo decir que dentro de las obras que vi que pasó de Oriente, hay una muy interesante para aprender toda la riqueza de los reinos que pasaron de China, Corea, entiéndase, Oriente bien alejado para allá. Y es la novela llamada El romance de los tres reinos, que recoge todas las batallas, toda esa historia popular en el folclore. No se entiende solamente China ni lo demás, sino se entiende Oriente completo. Muchas gracias, y la cultura es de todo, desde el más pequeño hasta el más ilustrado, para siempre. Bueno, esta fue otra conferencia. Estamos pasados de tiempo, ¿cómo es eso? Se ha dado buena, ¿verdad? Contigo terminamos. Contigo claro. No, y vienen las palabras del presidente, pero veo que se ha dado se ha dado bueno el encuentro. Y bueno, doña Marcela, un abrazo. Gracias por seguir creando este espacio donde aprendemos tantas cosas y que ya es una tradición en Santiago. Así Amén. Que también Carlos Manuel, a toda la directiva del Ateneo, nuestro agradecimiento. Y bueno, aquí está María Jesús, mi hermana. Yo quiero aprovechar para agradecer a nuestra madre por habernos inculcado el amor por los libros y vamos a decir esa atmósfera tan hermosa que siempre existió y sigue existiendo en nuestro hogar, con unas conversaciones sumamente profundas entre ella y mi papá, que compartían y se complementaban tanto en diferentes temas, porque a él le encantaba pues la educación, el emprendimiento, temas de actualidad, de economía, y a mi madre pues con las humanidades y todo el arte, todo lo que ustedes han visto hoy. Así que yo me siento muy agradecida por haber crecido en ese hogar y porque por esa razón estoy aquí. Nosotros, sus hijos, somos los fans número 1. A mí me encanta también llevar el rol de asistente, que le gusta hacer presentaciones y estar ahí de fanática donde sea que ella esté. Así que gracias a todos por este momento que nos regalan, los aprendizajes con los comentarios. Y bueno, yo me siento muy bendecida de vivir este momento. Así que gracias, mami. Ahora, señores, Despide. después de estas palabras para de una hija para una madre, antes de que Ingrid se nos ponga a llorar, quiero pasarle el micrófono al presidente del Ateneo Amante de la Luz, Carlos Manuel Estrella. Muchas gracias. Buenas noches. Es una noche maravillosa, es una velada muy interesante que estamos disfrutando. Resulta verdaderamente comprometedor tener las palabras de cierre. La suerte es que tenemos después una parte social y más de compartir. Quiero felicitar a la conferencista Ingrid González Rodríguez porque ella nos ha dado un recorrido maravilloso de siglos a través de la magia del libro y de la cultura. La cultura
discutiéndose como sea su calificativo o los apodos o los adjetivos que podríamos ponerle, es cultura, es conocimiento, es acumulación de vivencias y de sapiencias y exposición, como ha hecho Ingrid en el día de hoy, esta noche, nos da una enorme satisfacción, porque en Ingrid debemos reconocer que se conjugan situaciones muy particulares y favorables para el producto que nos ha entregado esta noche. Es su formación académica, porque ella es una educadora de formación académica, entonces se combina también su experiencia con una característica de adquirir cultura en primera persona, de primera mano, y tiene que ver con sus viajes, que ella no lo ha mencionado, pero y su contacto directo con fuentes culturales primarias. Y luego su ejercicio de vida, su formación, su vocación de trabajo, y tenemos en ella una gran promotora y una gran propulsora de la cultura mediante sus escritos, y además ya tenemos ahora el testimonio familiar, que lo conocíamos, pero lo tenemos de viva voz de una de sus hijas, que es también presente, ya en el presente, es una de sus continuadoras culturales mediante la labor que están desarrollando en el Centro de Cultura Dominicana de UTESA. De manera que para el Ateneo ha sido una noche maravillosa, nos sentimos muy complacidos y este espacio está abierto siempre para ustedes, y queremos felicitar de manera particular también a la anfitriona, que no somos nosotros, sino que es la señora Marcela Montes de Oca Mirabal, que ha podido mantener este espacio en diferentes locaciones por todo este tiempo, y ella ha llegado aquí aparentemente para quedarse, como parte de lo que es una expresión que es poética, filosófica, y que dice mucho lo que es el oficio de la palabra. Y hoy estamos haciendo uso de esa palabra para construir, para abrir conocimientos, para iluminar a todos, y lo estamos haciendo desde Amantes de la Luz. Así es que muchas gracias y buenas noches.